Muchas gracias. Entonces vamos a empezar con la charla, un poco para comentar, cuál es la agenda, ¿de acuerdo? Algunos puntos iniciales que como comentaba Diego al inicio, si tuvieran alguna pregunta, pues tienen en la sección superior, hay una parte que es un módulo de preguntas y respuestas, si quisieran hacer alguna de ellas, como también pueden ingresar al Telegram de Cibersi, ¿de acuerdo? A partir de puede ingresar a la página web cibersi.org y ahí está también el canal, el grupo de Telegram. Bien, ¿cuál es la agenda que vamos a tocar ahora? Pues dentro de todos estos, lo que estamos metidos en ciberseguridad de alguna u otra manera, estamos viendo que uno de los ciberataques más frecuentes que ocurren en las empresas de todo tipo, es el tema de ransomware. Por esa razón, hemos elegido en esta primera conferencia este tema y buscar, digamos, cómo nosotros desde el lado de protección o desde el lado del atacante, digamos, pensar cómo vamos a protegernos, ¿no? Es importante pensar como el atacante, ¿de acuerdo? Para ver cómo nos vamos a proteger y muy importante compartir experiencias. Por eso mucho tiene que ver también esta comunidad donde profesionales, técnicos, o gente que está muy interesada en ciberseguridad, podemos compartir temas relacionados a estas técnicas nuevas que están usando los atacantes. La agenda que vamos a tratar el día de hoy es los operadores de ransomware, que es digamos, los que están ejecutándose en este momento, afectando digamos, a las empresas en Latinoamérica, ¿no? En Centroamérica. ¿Cuáles son los casos reales? Algunos de ellos, los vectores de infección que hemos mapeado, ¿de acuerdo? Seguro que hay otros más. Vamos a hablar un poquito de Black Cat, este ransomware que está siendo bastante efectivo. Algunos hallazgos, de acuerdo, interesantes de nuestros países acá en Latinoamérica. Este, ¿Por qué tenemos que hablar de los VPN servers? ¿De acuerdo? Luego, un vector nuevo, que es el tema de credenciales. Finalmente, detección-respuesta, es muy importante. Y finalmente, unas recomendaciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos empezando con los temas de operadores de ransomware. Aquí hay un resumen de manera muy gráfica de cuáles son los operadores de ransomware que están en este momento afectando a las empresas. Digamos, los más conocidos, por ejemplo, ¿no? El Logbit 2.0, ahora ya está en una versión 3.0, ¿de acuerdo? Todos estos operadores tienen este modelo ransomware as a services, ¿no? Ellos están buscando víctimas, perdón, buscando pentesters, ¿no? En todo el mundo y dándoles un porcentaje de la ganancia, es decir, de lo que de lo que llega a pagar la víctima, de digamos, de cibercrimen, ¿no? Porque te están extorsionando con tus propios datos y te cobran un dinero, ¿no? De acuerdo. El 20%, por ejemplo, le dan a estos pentesters que forman parte de este grupo. Entonces, por ejemplo, Logmi 2.0, ahora estamos hablando de Logmi 3.0, ahora más adelante lo vamos a ver. El ransomware Hive, de acuerdo, también lo vamos a ver, digamos, cómo ellos también están tratando de ingresar a las redes. Black Cat, de acuerdo, Black Byte y Conti, ¿no? Conti también, digamos, muy interesante estudiarlo. Incluso me parece que en el mes de octubre o noviembre hay una charla de unos colegas de Guatemala donde se va a hablar acerca de Conti, ¿no? Pero también hay ransomwares familias de ransomware un poco más antiguas que han hecho daño a las empresas en general, ¿de acuerdo? Acá en Latinoamérica, Centroamérica han hecho daño como Revil, Prometheus, que entiendo que es una vertiente de Revil y también NetWalker, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí hay algunos ejemplos. Aquí está el site donde se publican las víctimas, por ejemplo, de Conti. En este momento este site está caído, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, uno de sus víctimas más importantes, una de sus víctimas más importantes ha sido la de, digamos, Hacienda de Costa Rica, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso es importante que ustedes, digamos, vean cuál es el impacto de un ransomware que podría ingresar a una institución tan importante como, como una institución del gobierno y afectar a 40, 50, 80 servidores físicos como virtuales, ¿no? Por ejemplo, acá vemos dentro de este site
como digo, ¿no? En este site se publican las víctimas, por ejemplo, de Costa Rica, también afectaron a otras instituciones, pero también, por ejemplo, en el caso de mi país, que es Perú, también afectó a una división digamos, del gobierno, afectando archivos, publicando archivos bastante confidenciales. ¿De acuerdo? Eh, También está aquí, por ejemplo, está el lobby 2.0, ¿de acuerdo? Afectando empresas en España, en Argentina, ¿de acuerdo? Por eso es importante que nosotros podamos compartir información con profesionales de diferentes lugares y de diferentes tipos, ¿de acuerdo? Porque ciberseguridad es una área bastante grande, ¿no? Entonces la idea va por ahí. También, como le comentaba, aquí he colocado las fuentes para que también puedan tener una vista un poco, digamos, de dónde poder ver la información. Y aquí está, por ejemplo, Logbit 3.0, ¿no? Logbit 3.0 cambia un poco cómo ellos publican la información y se observa acá de que ya colocan la fecha, digamos, los días que le dan a la víctima para que si no paga pasado ese periodo, le van a cobrar esa cantidad de dinero, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta empresa, le van a cobrar $250,000. Es decir, eso es un poco el tema del ransomware que te extorsiona con tus propios datos y hay un concepto ahora que es la doble extorsión, ¿no? ¿De acuerdo? En este caso te cobran para que te devuelvan los datos, digamos, que han sido cifrados, pero también te están cobrando para que no lo publiquen en otro site. Entonces, se está hablando de este tema de doble extorsión, ¿no? Eh, Me ha interesado acá, lo he colocado como una referencia, ¿no? Las reglas de afiliados. O sea, como le decía, ellos están manejando para un poco conocer los operadores de ransomware, ellos están manejando esos conceptos de, como no puedo llegar de repente a Latinoamérica, no puedo llegar a cierta parte de Europa, no puedo llegar a cierta parte de Centroamérica, entonces voy a conseguir pentesters. Entonces ellos, por ejemplo, dicen, no necesariamente es cierto esto, ¿no? Pero en este caso el programa de afiliados del ransomware Lockbit. Nosotros estamos localizados en Netherlands. Estamos buscando de un grupo cohesivo que conozca técnicamente, ¿no? Les van a capacitar, digamos, a estos pentesters y les dan algunas informaciones adicionales, ¿no? Como cuáles son, digamos, las características técnicas que ellos podrían activar, digamos, al momento de ingresar a una red. Por ejemplo, nos dicen, oye, podemos matar y remover el Windows Defender. Podemos hacer un port scanning en Subnets para detectar archivos compartidos, como que le van dando una idea de cuáles son las técnicas que podrían usar este grupo para ingresar a la red, ¿no? Afectan a sistemas en VMware, en Linux, etcétera, ¿no? Lo que quiero dar a entender acá, en esta parte, es que ellos consiguen pentester en cualquier parte del mundo, ¿de acuerdo? Se forman parte de este grupo cibercriminal porque están extorsionando con tus propios datos y, digamos, el programa a ellos les alcanzan un 20%. No necesariamente sea cierto, de repente puede ser algo falso, pero de esa manera tratan de conseguir más personas que formen parte de esta banda. Muy bien. Eso es para que quede claro que todos estos grupos de ransomware están tratando de conseguir más personas para que tengan más víctimas y más dinero que reclutar. Estos cibercriminales de ransomware lo que quieren es dinero, ¿de acuerdo? Muy bien. Algunos casos reales que han ocurrido en la región. Está Banjo, que es un poquito antiguo, y el clásico mensaje, ¿no? Todos tus archivos han sido cifrados a partir de problemas en tu PC. Si tú quisieras restaurarlos ellos, contáctate a un correo electrónico, te dan un ID, te dan digamos, una cuenta en Telegram para que te contactes con ellos y ellos, digamos, te van a dar digamos, unos datos, ¿no? De repente una dirección su billetera electrónica para que te contactes y le hagas el pago, ¿de acuerdo? Antes de pagar, te podemos enviar 5 archivos para una libre desencriptación, es decir, muestran demuestran que de alguna manera sí pueden descifrar y por esa razón te piden 5 archivos. Ojo, estos archivos no deben contener información
importante, ¿no? Como bases de datos, backups, archivos grandes, Excel, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Por acá está NetWalker. NetWalker fue un ransomware importante que afectó en la región, por ejemplo, en el sector minero, ¿de acuerdo? Saben estos operadores de ransomware que estas empresas tienen dinero, entonces podría ser una víctima que podría pagar. Prometeos, digamos, afectaba el system boot de la máquina, de los servidores, y colocaba un mensaje, ¿no? Por ejemplo, contáctate a esta dirección en pronto mail para poder desbloquear tu red, ¿no? Este, Vamos a ver que este ransomware, uno de sus vectores de infección era aprovecharse una vulnerabilidad de los equipos VPN servers. Acá está Logbit. Logbit, este incidente es de este año, ¿de acuerdo? Se encriptan los archivos, te pone en este formato, digamos, ¿no? Y la información es inaccesible, ¿no? Te dan un ID para que te contactes y colocan el site donde tú puedes ingresar para ver a través de una red, a través de una red Tor, a través de un navegador en Tor, puedes ingresar y ver cuáles son las víctimas totales que han sido víctimas de esta familia de ransom. Solo como un punto adicional, digamos, ¿no? Ellos, como digo, están queriendo tener dinero, entonces dicen, oye, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de la data? ¿Cuál es el costo de la data? Pues el precio es alrededor de $350,000, pero te podemos dejar en $150,000. Eso es lo que quisiera que un poco va el tema, ¿no? Ellos quieren dinero y nosotros tenemos que tratar en el lado de protección tenemos que tratar de identificar las técnicas que ellos están usando para, digamos, bloquear o afinar las configuraciones, concientizar a los equipos técnicos para poder bloquear estas técnicas que ellos usan. Muy bien. Esta parte es importante. ¿Cuáles son los vectores de infección que hemos identificado, ¿no? En los vectores de infección, digamos, hay varios, pero el que más se repite o el más frecuente es el de ingeniería social a través de un correo electrónico o malware, ¿no? A veces ellos saben que, digamos, el eslabón más débil dentro de la organización en ciberseguridad en la persona. De repente una persona que trabaja en el área de logística o en marketing o en ventas y de repente no tiene el cuidado suficiente y le llega un correo con un adjunto, con un enlace dentro del correo, entonces hace clic en esa parte del correo y llega a esa estación y luego empieza a propagarse internamente en la red. Entonces, el punto uno, aparentemente fácil, pero la verdad que es tan complicado como los demás, cómo concientizar, cómo hacer que las personas reporten cuando hay un correo malicioso, o cuando hay un enlace que de repente están navegando y salen pop-ups o se activan, la máquina empieza a ponerse lenta, o hay procesos que no son habituales en el sistema operativo. Entonces, ¿cómo hacer que esa persona reporte? Y también hay que ponerse a pensar cuáles son los canales que la empresa debería contar para que reciba ese reporte, ¿no? Si un empleado identifica que un correo es malicioso, de repente tiene dudas de que el adjunto, el GOR, el Excel que está adjunto, tiene este malware, entonces tiene que reportarlo. Él y toda la organización debe saber a dónde reportar. Y luego la organización debe también contar con procedimientos que, digamos, ese reporte vaya a una mesa de ayuda, de repente a través de una herramienta de ticketing, de tal manera de que no se pierda, ¿no? Porque de repente por correo electrónico todo se va a perder, pero sin embargo, si es que eso se lleva a una herramienta de ticketing o está dentro de un proceso de seguridad en la empresa, entonces de repente puede ir a las áreas informáticas, a las áreas de soporte, de seguridad, para que ese ticket no se pierda, ese incidente no se pierda y se pueda investigar y analizar. El segundo vector es tan importante como el anterior, pero es un poquito más técnico. Digamos, su alcance es un servicio público vulnerable. Justamente en lo de Black Hat, ransomware, vamos a ver sobre el tema de los servicios públicos vulnerables, ¿de acuerdo? Ahí
vamos a ver que es muy importante, digamos, hacer una gestión de vulnerabilidades respecto a los servicios públicos. Los de VPN Server, que también lo vamos a ver, robo y venta de credenciales, que es algo relativamente nuevo, pero vamos a ver que los operadores lo están usando, y la parte de tercero. ¿Qué pasa si un tercero está comprometido, digamos, es vulnerable, es comprometido y luego saltan hacia la red objetivo? Bien, entonces en ingeniería social, como comentaba hace un momento, muy habitual es que los atacantes están usando phishing a través de un archivo adjunto, a través de un archivo en Excel. De repente incitan a que el usuario pueda navegar a un enlace con malware, o de repente una memoria USB de datos infectada y van a la laptop de la corporación y luego se empieza a infectar. Entonces la idea es que aquí hay un trabajo social de las personas que hay que mapear y trabajar con reuniones recurrentes. Bien, con el tema del servicio público vulnerable, se observa, ¿no? En casi todos los ransomware, ¿de acuerdo? Se ha estado usando mucho el RDP, obviamente las versiones vulnerables, ¿de acuerdo? No se recomienda publicar un RDP que no esté parchado, que solamente sea con usuario y contraseña a todo Internet. No es necesario, por un lado, publicarlo a Rusia, publicarlo a Asia, publicarlo a Europa, si de repente estás en Perú y solamente lo publicas y tus usuarios están en Perú, utilizar las funcionalidades de geolocalización de los equipos de seguridad perimetral. Pero aún así, recomendaría no usar el RDP y usar, por ejemplo, el acceso a VPN de los firewalls perimetrales. A veces también hay empresas que por desconocimiento quizás publican el SMB a todo Internet. Eso también no es una buena práctica. Los atacantes lo utilizan o tal vez una base de datos como MySQL o como un SQL para todo Internet. También es una práctica que si es que esos servicios van a estar publicados en Internet y tienen una vulnerabilidad y están publicados a todo Internet, los operadores de ransomware que normalmente, digamos, son rusos de esta parte del mundo, están haciendo scanning, frecuentemente scanning a todas las IPs de nuestros países, porque estas IPs están disponibles digamos, en las organizaciones que administran las IPs, como por ejemplo la NIC, para el caso de Latinoamérica y Centroamérica y el Caribe. Luego el tema de vulnerabilidades, ¿no? Lo que vamos a hablar ahora acerca de la importancia de parchar, de tener un proceso de gestión de vulnerabilidades, porque no solamente van a ingresar desde Internet, sino también hacer movimiento lateral. El tema de VPN servers, cuando no están parchados o existen malas configuraciones que se deben revisar, que ahora lo vamos a ver. Entonces vamos a ver el tema de aquí, ¿no? Oye, este es un punto importante. Necesitamos que todas las personas que trabajamos en seguridad tener una topología. Tenemos que saber claramente cuáles son todas las conexiones, digamos, que tenemos a Internet, es decir, todos los enlaces que tenemos por donde publicamos servicios a Internet, tenemos que conocer, ya sea en nuestro país, de repente se publiquen en otro país, de repente se publiquen en alguna provincia, con un operador, con un operador 1, operador 2, operador 3, todo lo tenemos que mapear. Y si que por ahí se publica un servicio que es vulnerable, hay una puerta abierta. Tenemos que conocer quiénes son los usuarios de acceso remoto, si existe una DMZ, una LAN interna, dónde está el Active Directory, dónde están los servidores de archivos, los servidores de backup, cuáles son las oficinas remotas, digamos, que tiene la organización, ¿no? De repente es una organización que está a nivel nacional o de repente en toda la región, de repente son tiendas a nivel nacional, entonces a nivel regional, y todas ellas se conectan a través de una red MPLS, de un operador cual fuera. De todo ello tenemos que saberlo. ¿Y qué pasa si en la oficina remota se publica Internet? Entonces, eso justamente es lo que tenemos que trabajar de la mano entre las áreas de redes, las áreas de servidores, las áreas de seguridad, porque este esquema nos da una idea de por dónde podría venir. ¿Por qué? Porque como comentaba al inicio, tenemos que pensar como el atacante. Es decir, el atacante está tratando de ver, en el segundo vector, está tratando de ver qué vulnerabilidad está publicando esa empresa. A modo de ejemplo, a modo de buscar, digamos, cómo entender este punto, por ejemplo, esta empresa tiene una DMZ y está publicando un servidor web, es un servidor Apache,
y también, a modo de ejemplo, está publicando un RDP. Entonces, ha identificado el atacante que haciendo un scanning a esta empresa, que, oye, mira, el servidor web tiene una vulnerabilidad del año 2021 que está relacionada con Log4Shell, y el RDP tiene una vulnerabilidad un poco antigua del 2019, la 0708. Esta vulnerabilidad es terrible porque desde Internet te permite obtener, digamos, acceso al servidor sin, digamos, conocer un usuario o una contraseña. El atacante no quiere ingresar, el atacante, su fin no es esos servidores que están en la DMZ. El fin, el fin del atacante es, digamos, llegar a tener data de la empresa para extorsionarlo. Pero otro medio importante que utiliza el atacante es conocer en dónde está el directorio activo. Él quiere ingresar, su objetivo más importante dentro de un proceso de ataque de ransomware es que el atacante quiere ingresar, digamos, a este directorio activo que está acá en la parte inferior. Entonces, él va a tratar, por ejemplo, no, más o menos vamos a ver que son como 2 semanas, por ejemplo, para el caso de Black Cat, del ransomware Black Cat, por decirlo así, ¿no? Oye, primero vamos a hacer scanning, vamos a conocer, y hemos identificado que en la DMZ hay un par de servidores que están vulnerables, ¿no? Inmediatamente ellos van a tratar de ejecutar algunos exploits para poder tener posesión de este servidor web o este servidor RDP, y luego van a preguntarse, oye, ¿quién es el directorio activo? ¿Quién es el DC1, el DC2? Si es que, ¿dónde hay carpetas compartidas de este usuario? Digamos, ¿cuál es la IP del DC1, del directorio, del domain controller? Y de repente no va a estar en este MZ, va a estar en otro lado. Entonces, aquí a modo de ejemplo se observa que él lo que va a hacer es saltarse a este servidor intermedio, a este servidor de archivos, pero luego, ya una vez acá, y si este servidor no está parchado, va a ser fácil para él este movimiento lateral y obtener credenciales, tomar control de este servidor para luego preguntarse de nuevo, ¿no? Oye, ¿cuál es el directorio activo de esta organización? ¿Cuál es la IP? ¿Cuáles son, digamos, los servicios que se están compartiendo? ¿Cuáles son las carpetas que se están compartiendo? ¿Cuáles son los recursos compartidos? Para tratar de entender cuál es el dominio de toda esta infraestructura. Entonces se da cuenta que acá hay un Active Directory, y a propósito, a modo de ejemplo, se ha colocado acá que el Active Directory tiene una vulnerabilidad del 2020 que se hizo muy conocida en el año del COVID, una vulnerabilidad cero logón. Entonces, haciendo todo este circuito, llega a tomar control del Active Directory. Pero tampoco es el fin el Active Directory. Llega a ser un paso muy importante porque a partir de acá, él va a ingresar a partir del Active Directory, va a ingresar a los otros servicios que están atachados a este Active Directory para poder cifrar de repente un servidor remoto, otro servidor remoto, de repente una base de datos que está en estos servidores virtuales, por ejemplo, con VMware, de repente hay bases de datos o servidores de archivos, ¿no? Entonces, porque ya al tener control del Active Directory podría crear usuarios administradores o de repente tomar control, hacer una política para ingresar, crearse un usuario, ya llega a ese servidor y luego exfiltra la información. Es decir, se lleva la información, luego vamos a ver que la borra y luego ya ejecuta en la encriptación. Entonces, es importante conocer una topología. Aquí el mensaje sería, tenemos que trabajar de la mano con las áreas de redes, de servidores, de infraestructura, de estaciones. Ciberseguridad no puede trabajar, digamos, aisladamente, tiene que trabajar de manera conjunta. Y aquí tenemos que pensar como el atacante, trabajar con, digamos, profesionales, por ejemplo, que su especialidad es hacking ético, su especialidad es la parte de hacking. De repente, contratar servicios de terceros que se especializan en esa parte para que hagan esta prueba, ¿no? Y quiero que contratar una empresa especialista en el tema de hacking para que pueda tratar de ingresar y llegar al Active Directory. Y quiero validar si mis controles técnicos que he implementado están bien afinados o dónde tengo que afinar. Si los controles técnicos tengo que afinar o también las personas que administran también tienen que mejorar. ¿De acuerdo? Porque hay un tema. También es el lado de los equipos, pero también el lado de las personas. Si las personas, los analistas no están preparados,
también hay que capacitarlos para que ellos puedan identificar estos movimientos que va a hacer el atacante. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Luego, aquí estoy compartiendo esto de Mitre. Muy interesante, ¿de acuerdo? Les sugiero que revisen esta metodología de Mitre de cómo es que las operaciones frente a un ransomware. Esto lo he sacado del grupo IB. Es un paper muy interesante de cómo ellos, digamos, conceptualizan cada uno de los puntos, ¿de acuerdo?, que el atacante hace para llegar a ejecutar el ransomware. Lo que quiero decir acá es lo siguiente, en conclusión, es que en la ejecución del ransomware, la ejecución del cifrado, es recién en el paso 12. Eso es importante comprenderlo. No pasa, no pasa en la primera fase. En la primera fase hay un acceso inicial, hay un scanning, hay una ejecución de comandos, el atacante deja persistencia para que se conecten de repente horas después o el día siguiente, o si se rebotea la máquina, siga conectándose persistentemente, escalamiento de privilegios, evasión de defensa. Por eso es importante, digamos, que se tenga, digamos, un partner de confianza que haga estas pruebas para validar que los controles técnicos que se han implementado están bien, acceso de credenciales, descubrimiento, movimiento lateral, etcétera, ¿no? Conexión de datos y la exfiltración, o sea, el robo de los datos, el envío de los datos de la red interna hacia afuera recién pasa en el punto 11. Y en el punto 12 es donde se encripta. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar desde el lado de protección es qué tenemos que hacer en cada uno de estos puntos. O sea, si estos controles técnicos y los analistas de seguridad y los procedimientos, los procesos que la organización debe tener, están sintonizados con cada uno de estos puntos para poder bloquearlo antes. Correcto, o sea, tratar de bloquearlo antes. Entonces, esto es un punto importante para entender de que el ransomware no es que pase de inmediato. No ocurre de inmediato. Entonces, nosotros tenemos que implementar afinamiento de políticas, afinamiento de las configuraciones, digamos, procedimientos para que el operador, para que el analista pueda entender de que hay comportamientos raros, comportamientos maliciosos, que él, digamos, basado en su experiencia, lo detecta y, digamos, lo va a reportar o ya toma acciones, pero que no espere que se llegue al paso número 2. Aquí está un poco el resumen. Yo he colocado la fuente para que ustedes también puedan descargar y analizar. A mí me ha servido mucho también para entender, por ejemplo, ¿no? En acceso inicial, miren, el paso 1. Dicen un servicio remoto externo que esté, digamos, disponible a todo Internet. No es necesario conectado a todo Internet. Segundo, una aplicación que esté cara a Internet y que tenga un exploit disponible, que ahora lo vamos a ver. O sea, ¿qué pasa si es vulnerable y existe un exploit? Entonces estamos muy mal. ¿Qué pasa si por temas de phishing, es decir, que llega un correo electrónico? ¿Qué pasa si un dispositivo de almacenamiento móvil está vulnerable? Hardware adicional o componentes de supply chain, que son menos frecuentes, ¿no? Entonces, sí les invitaría a revisar un poquito más de detalle esto, ¿de acuerdo? Porque nos da una idea, a modo de protección, lo que estamos metidos un poco más de protección es a identificar cómo afinar esos controles técnicos. Muy bien. Entonces, a nivel de los analistas, o sea, miren, por ejemplo, en este caso, este es un ejemplo muy, muy sencillo, pero es útil para entender la importancia del juicio, el juicio del analista de seguridad. Este es un evento que seguro que si ustedes tienen un RDP conectado a Internet, está pasando en este momento. Es decir, una IP de Rusia, una IP de Asia, le está haciendo scanning a este servidor, ¿de acuerdo? A un servidor que hemos sacado, digamos, hemos sacado la IP para que no se vea de todo Internet, pero le están haciendo scanning, un ataque de fuerza bruta, perdón, un ataque de fuerza bruta al servicio RDP. También le están haciendo un intento de fuerza bruta al servicio SQL Server. ¿Por qué? Porque esta empresa ha publicado el RDP y el SQL Server a todo Internet. No es necesario. Y la herramienta de seguridad, independientemente del fabricante, lo ha detectado como LAO, es decir, como una actividad baja, de baja criticidad. Esto para un analista que tiene un poco más de experiencia, oye, esto, a pesar que el fabricante de seguridad lo detecta como baja, tengo que reportarlo y tengo que tener un procedimiento para ver, oye, el RP no lo podemos detectar, sabemos que lo utilizan los atacantes de ransomware,
no podemos colocar una base de datos SQL para todo Internet. Digamos, podría ser que si pongamos una base de datos a Internet, las buenas prácticas te dicen, oye, no debes publicar una base de datos a todo Internet, y si ya, digamos, por alguna razón la tienes que publicar, entonces trata de parcharla, trata de ponerle la mayor cantidad de controles, pero no es bueno que tú publiques a todo Internet servicios que son probablemente que estén vulnerables, porque eso puede ser un insumo para el atacante para que luego pueda robarte los datos y ejecutar el ransom. Otro evento que puede ser útil para un analista, ¿no? Oye, mira, acá hay un SMB, el SMB es el servicio de Microsoft para compartir archivos, por ejemplo, cada vez que hacemos copy-paste entre servidores de archivos, este, digamos ahí utilizamos el SMB y acá hay un evento que es User Password Brute Force, intento de fuerza bruta. Pero entre la fuente, que es la 172, que es una IP interna, lo hemos sacado, y Destination Address es una IP interna. Y esa SMB versión 3. ¿Cómo es que entre dos máquinas internas de mi organización están tratando de hacer brute force? No es lógico. Entonces, ahí donde entra el análisis, oye, quiero ver quién es la máquina que está generando estos eventos, cuál es la máquina que está recibiendo estos eventos, porque probablemente están haciendo un movimiento lateral y no nos hemos llegado a dar cuenta. Bien. Luego, las vulnerabilidades. Aquí hay una muy buena fuente que comparto con ustedes, es el tema de Cybersecurity and Infrastructure de la Security Agency de los Estados Unidos. Ellos publican un catálogo de vulnerabilidades donde se conocen los exploits. Es decir, oye, yo por si acaso conocemos de estos exploits, ¿de acuerdo? Que están publicados en Internet. Perdón, disculpen chicos. Conocemos estas vulnerabilidades, por ejemplo, la de BlueKeep, que es que afecta el RDP, ¿de acuerdo? Se conoce esta vulnerabilidad, disculpe, la vulnerabilidad es pública, afecta a sistemas Windows, afecta al servicio RDP, pero que lo más importante es que se conoce el exploit, es decir, se conoce la herramienta que ejecuta esa vulnerabilidad, esa debilidad, y la explota y obtiene ejecución de código remoto. Entonces, este recurso que dispone esta agencia de ciberseguridad de Estados Unidos, es importante mapearla para que nosotros mapeemos de acuerdo a nuestros servicios que publicamos o de acuerdo a los servicios internos, si es que existe una vulnerabilidad y adicionalmente se conoce un exploit para poder de inmediato pasar por un proceso de parchado, ¿no? Aquí hay más servicios, de acuerdo, de Windows. Por lo general, van a ver que la mayoría de ransomware están orientados a Windows, pero vamos a ver que eso está también cambiando. Y, por ejemplo, acá se observa cuáles son las vulnerabilidades digamos, más usadas. Por ejemplo, ¿no? Log4Shell. Log4Shell lo estamos usando los atacantes en Apache. Esta vulnerabilidad es del 2021. Exchange, Microsoft Exchange, lo estamos usando bastante. Vamos a ver el caso de Black Cat. Bingward, también lo están usando, Pulse Secure VPN, que es un equipo de seguridad, y también Fortinet. Entonces, si nosotros tuviéramos digamos, empezar a decir, oye, mira, vamos a tener que implementar en la red de la empresa un proceso de gestión de vulnerabilidades, tenemos que mapear las tecnologías que tenemos de cara a Internet y la parte interna que son críticas, que podría usar el atacante. Entonces, si tenemos Citrix, si usamos vCenter, si usamos Exchange, si usamos F5, hay que ir, digamos, a esta fuente que se actualiza frecuentemente para poder parchar. No es correcto parcharlo de inmediato, se tiene que tener personas y un procedimiento para validar que el parche no malogre la aplicación que está encima, es decir, hacer pruebas antes de ejecutar el parche. Muy bien. Vamos con el punto 4, que es el ransomware Black Cat. Este ransomware se conoce también como AlphiHB. También es un modelo de ransomware as a services. Se conoció en noviembre del 2021. Está escrito en este lenguaje RUS. Es un lenguaje ciertamente moderno y lo que permite a los atacantes es construcción de payloads más sofisticados. Es decir, payloads que, digamos, bypassean los controles convencionales de seguridad. Y lo más interesante acá es que a partir de este lenguaje también
es que afecta no solamente a sistemas Windows, sino también a sistemas Linux y a instancias de VMware. Entonces, muchas de las empresas, corporaciones, usan VMware por eficiencia, por rapidez, ¿no? Por todas las funcionalidades que nos brinda VMware. Este artículo es muy interesante, ahora que yo estaba en las últimas semanas investigando, es del 13 de junio de 2022 de Microsoft, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí un ejemplo del payload, fíjese el payload lo que hace, ¿no? Han capturado, digamos, qué es lo que le dan el atacante de ransomware, qué es lo que él tiene acceso cuando ya está dentro de la institución víctima y va a empezar a ejecutar ciertos comandos. Por ejemplo, uno de ellos es la propagación en sistemas Linux, la propagación en sistemas SX, de repente correr procesos hijos, ¿no? Para poder ofuscar su identidad, ¿de acuerdo? Pero miren aquí también algo interesante que compartir acá, ¿no? El atacante no quiere que la víctima tenga opción de recuperar sus datos. Y por esa razón, dentro del payload de Black Hat se observa de que ellos, a través de la herramienta, por ejemplo, BS Admin, borran las copias de seguridad. O sea, antes de que, cuando ellos ingresan a la red y filtran la información, o sea, ya ellos ya tienen en sus archivos, digamos, la información de esta víctima, lo que van a hacer es tratar de destruir la data internamente. Entonces, por ejemplo, para eso utiliza esta utilidad BSAdmin, que por ejemplo está activa en Windows, está por default activa, y también utilizan Windows Management Instrumentation. Hay una opción en Windows Management Instrumentation para poder hacer copias de seguridad, como también para borrar copias de seguridad. Entonces, ellos dicen, oye, mira, dentro de las opciones que te voy a dar como atacante, es borrar las copias para prevenir recovery utilizando bssadmin.exe y también borrar copias de seguridad usando la herramienta WMIC. El atacante, su objetivo es que la víctima tenga la menor cantidad de opciones para recuperar la data y así dependa de la data que ellos tienen. Por esa razón, en la parte de hardening, en la parte digamos, de afinamiento en los sistemas operativos, hay que desactivar algunos servicios, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere ejecutar estos comandos, deberían estar deshabilitados. Ya sea usar una lista blanca o ya sea usar una lista negra para poder que el usuario no ejecute algo que no es necesario para él. En este caso, ya sea en una estación o en un servidor. Esta lámina me parece muy interesante, ¿de acuerdo? Que esta lámina me parece muy interesante porque aquí digamos, se observa cuál ha sido el caso, cómo ha sido la entrada para el caso de ransomware Black Hat. Está a modo de resumen, ¿de acuerdo? Porque hemos visto Mitre, que tiene 12 pasos, ¿de acuerdo? Pero en este caso se observa que el acceso inicial para el ransomware Black Hat ha sido servidores Exchange que no han estado parchados. Entonces, el atacante es su punto inicial. Para hacer el descubrimiento utiliza los comandos de Windows, digamos, para poder saber cuál es el directorio activo, cuáles son los información acerca del directorio activo. Utiliza Windows Management Instrumentation también. Y utiliza dos herramientas que ya son muy extrañas. El AD Recognition y el AD Find, que es búsquedas de Active Directories, reconocimiento de información sobre el entorno, sobre la información del entorno del Active Directory. Entonces, ya dentro de la empresa que ejecuten estos comandos, que no son nativos, sino que él tiene que descargarlos y ejecutarlos, entonces ya es muy extraño, ¿no? Luego, para el robo de credenciales, crea un archivo y dampea el proceso de LSAS para, digamos, el robo de credenciales. También aquí hay una parte de mímicas, que más adelante lo vamos a usar, pero en este caso ha usado el proceso de LSAS. Para el movimiento lateral, por ejemplo, utiliza Remote Desktop Cliente. En este caso, vamos a ver que, oye, pero yo no publico internet en el RDP. Sí, pero lo que se está viendo que para el movimiento lateral, digamos, para ir posicionándose alrededor, él digamos, está usando el Remote Desktop Cliente para conectarse
de manera lateral. Entonces, deberíamos también deshabilitar esta funcionalidad para no digamos, permitir, ¿no? Luego, la exfiltración de información, hasta lo que se conoce, y también lo usa, me parece que el ransomware Conti o el ransomware Hive, utiliza las nubes, las storage cloud, Megacin y Rclone. Es decir, si nosotros estuviéramos viendo la parte perimétrica y vemos que hay datos o información que está llevándose a Megacin o a Rclone, es porque está habiendo un ataque de ransomware. Entonces, por eso es importante que cada una de las partes de descubrimiento, robo de credenciales, movimiento lateral, infiltración, los analistas de seguridad conozcan para que se coloquen controles en cada una de estas partes, ¿no? Y luego el impacto, ya para la ejecución del ransomware, usa PSC. Entonces, aquí, a modo de resumen, se observa que hay 1, 2, 3, 4, 5 pasos hasta que se ejecuta el ransomware. La exfiltración se hace en un paso previo, el movimiento lateral en un paso previo. Entonces un poquito más sencillo, más rápido de entender, ¿no? Bien, algunos hallazgos, este scanning se hizo en abril de este año, solamente a modo de entender por qué los atacantes tienen tanto éxito, ¿no? Porque, digamos, a veces es por falta de conocimiento y a veces es también porque de repente algunos desarrolladores utilizan protocolos que son peligrosos y adicionalmente no están parchados y los atacantes lo van a usar. El Perú, digamos, es un país un poco más pequeño y tiene aproximadamente 3.2 millones de hosts que han sido asignados, por ejemplo, por la NIC, de los cuales hay 5.000 servicios que están, por ejemplo, con el 3289, que es el RDP publicado a Internet. Hasta ahí no significa que sean vulnerables, pero sí son vulnerables cuando nosotros usamos ese insumo, digamos, y ejecutamos un escáner para poder ver si es que están vulnerables a las 2019-0708. Esta vulnerabilidad, como he comentado en los enlaces anteriores, permite la ejecución remota del servidor y obtener, digamos, privilegios de administrador. En el caso del Perú, hay aproximadamente 240 servidores vulnerables. También, en el caso de una vulnerabilidad de VPN Server, que es del 2018, la 3779, aproximadamente 115 servidores. Hay como punto referencial, SMB es publicado a todo Internet, 3.000 hosts, bases de datos conectadas a todo Internet, 3.000, 4.000. Aquí lo que faltaría es ver si estos equipos están vulnerables, ¿no? Como comento, entonces solamente podríamos decir, hay 3.000 hosts que tienen ese puerto abierto, pero no tendremos que hacer otra tarea más para identificar si esos 3.000 hosts que tienen ese puerto abierto están vulnerables, que es lo que se ha hecho con RDP y con esta vulnerabilidad que afecta un VPN ser. ¿De acuerdo? En el caso de Colombia es mucho más grande, tiene 17 millones de hosts y por ejemplo ahí se ve que hay 12.000 servidores RDP publicados en todo Internet a abril de este año, ¿de acuerdo? Ahora estamos en agosto, debe ser más o menos, ¿no? Y por ejemplo se observa que hay 600 servidores RDP publicados a todo Internet y están vulnerables con esta vulnerabilidad del 2019-0708. Entonces, a los atacantes, estos operadores de ransomware les dan herramientas, exploits, que permiten el ingreso remoto para tener más facilidad y luego ir ingresando hasta filtrar la información. Y en la parte del VPN, vulnerabilidad en VPN son 120 hosts vulnerables. Pero en los demás, por ejemplo, en SMB hay 5.000, base de datos hay 5.000, el DAP hay 2.000, VMware publicados directamente en Internet también, ¿no? Pero lo que vuelvo a indicar para que sea correcta el punto aquí es que faltaría ver qué vulnerabilidad de esos puertos abiertos están vulnerables. Pero esto es un insumo para el atacante porque lo va a usar si hay algún RDP aquí de una empresa que tenga dinero, probablemente lo van a extorsionar. Bien, vamos entonces con el punto 6, que es el tema VPN Server. Aquí hay algo, mira, muy importante que comentar. Nosotros, el 24 de noviembre del año del COVID, se publicaron en Internet aproximadamente 6.7 gigas de datos en este foro. Este foro estuvo muy conocido, publicaron este directorio, y en ese directorio
habían equipos desde el equipo 1 hasta el equipo 49.000, que eran equipos, digamos, que estaban vulnerables a esa vulnerabilidad del CVE 2018. Esta vulnerabilidad, ¿qué cosa permite? Estaba publicado todo Internet, luego digamos, la desconectaron y ya no se podía descargar, pero a través de digamos, se descargó y se analizó qué cosa permite. ¿Qué cosa permite esa vulnerabilidad? Ver los usuarios y las contraseñas en texto plano. Por ejemplo, acá se puede observar un usuario Jaime, Neti, Ricardo, Lino, Cristín, y su contraseña que acaba en 1972, su contraseña que acaba en 2021, su contraseña que acaba, o sea, esta vulnerabilidad permite o permitía, digamos, visualizar los usuarios y las contraseñas de las cuentas que acceden a un acceso remoto de este equipo de seguridad. Esto, a manera de command line, se puede observar los usuarios, ¿de acuerdo? Entonces usted dirá, pero ¿qué tiene que ver esto qué tiene que ver esto con ransomware? Ahora mismo, de esos usuarios que se mapearon, una de las contraseñas más fáciles, o más repetitivas, perdón, era del 1 al 6, en el caso de Colombia también, del 1 al 6 o del 1 al 8. Pero ¿por qué es importante esto? Porque si ya tengo el usuario y la contraseña de un acceso remoto, ya estoy en el equipo de seguridad y ya podría saltarme la red interna. Entonces, por esa razón también lo utilizaban los atacantes. Vamos al punto 7, que robo y venta y compra de credenciales. En esta parte no se tenía mapeado, ¿de acuerdo? Esto es digamos, es un punto adicional para el tema de ransomware, porque Lapsus no tendría nada que ver con ransomware, pero aquí hay un punto que nos llamó la atención bastante, es que ellos dicen un mensaje, ¿no? Nosotros reclutamos empleados o insiders de lo siguiente: cualquier compañía que provee telecomunicaciones, empresas gigantes de software, call centers, nota. Nosotros no estamos buscando la data, nosotros estamos buscando de los empleados que nos provean acceso a VPN o Citrix a la red o algún NIDES. Entonces, están buscando a una persona para pagarle. Oye, si tú no estás seguro, pero tú necesitas enviarme un mensaje directo, nosotros te responderemos. Si tú no eres empleado, pero tienes acceso a un VPN o un VDI, nosotros aún estamos interesados. Tú recibirás un pago si quisieras, contáctate a Lapsus Jobs. O sea, esto ya pasa del tema técnico, y por eso es importante tener estas reuniones también con las diferentes áreas de la empresa, porque pasa por un empleado deshonesto que quiere vender su acceso. Quiere vender su acceso a VPN, su acceso a Citrix, su acceso a NIDES, y por eso es importante de repente colocar un doble factor de autenticación. Es importante mapear de dónde ingresan, mapear que los usuarios ingresan desde tu país. De repente, oye, ¿por qué ingresan desde un país de Europa si es que los usuarios remotos están en tu país? Entonces, tener esa práctica de monitoreo normal de acceso. Pero esto, ¿a qué nos lleva? A que, por ejemplo, si es que venden esa credencial, el usuario se podría conectar a través de un equipo cualquiera a su equipo VPN server y luego salta a la red interna. Eso, digamos, oye, pero ¿qué tiene que ver eso con ransomware? ¿Por qué? Porque luego él podría saltar, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros justo este año estuve digamos, en un foro, en el FIRST regional, que se realizó en Cali, muy interesante. Hubieron muchas conferencias y hubo una conferencia muy interesante sobre el tema relacionado a el ransomware Hive. Y ellos, digamos, hicieron un caso, que justamente quiero compartirlos. Acá he colocado la fuente para que se vea de dónde se ha sacado. Y ellos hablan de, oye, por dónde más o menos ingresaron ellos, ¿no? A través de un RP vulnerable, para ahí siempre chequear, a través de phishing y a través de VPN. Pero eh, se compraron una credencial. ¿En dónde? En un foro, ¿de acuerdo? El 22 de marzo fue la primera vez que se vio. El dominio está, digamos, protegido por Cloudflare. ¿Y cuál es el dominio? El russiamarket.to. Es un market underground, obviamente, donde para poder ingresar te cobra y tú podrías obtener una credencial. Entonces, ¿qué ocurre? Algo que la empresa tiene que mapear. Es decir, ¿qué ocurre si es que
están vendiendo una credencial de acceso remoto de tu organización. Para eso hay que mirar no solo ya protegernos internamente, sino también mirar lo que está afuera. Entonces, hay que contar con alguna herramienta de inteligencia, de repente contar con personas que conozcan más de OSINT, ¿no? Y también mapear, monitorear los accesos remotos, ¿no? Todos los accesos remotos que haya en la empresa, ¿no? Entonces, este es el caso del ejemplo del ransomware Hive que mostraron en este ejemplo, ¿no? O sea, digamos, lo que quiero mostrar acá es que los operadores de ransomware no solamente van a utilizar técnicas de hackeo para poder ingresar, sino también que si ven en un foro underground la venta de un acceso remoto, lo van a comprar para poder ingresar a la víctima. Muy bien. Vamos con detección-respuesta. Es importante que las organizaciones pues, puedan contar con elementos de seguridad un poco más sofisticados, por ejemplo, un EDR, XDR, que permita identificar comportamientos anómalos en la red. Es importante señalar aquí digamos, esta visión en sus grupos de trabajo tienen que tener, se sugiere, ¿no? Gente que conozca de protección, gente que conozca de hacking, gente que conozca de forensic, gente que conozca de Windows, gente que conozca de Linux, gente que conozca de Oracle a profundidad, que estén metidos en los foros de los fabricantes, ¿no? O sea, eh, sería incorrecto decir que el XDR o el EDR va a ser la solución para todo. No, porque también existen maneras de bypassear. Personalmente aún no lo he probado, pero sí tengo colegas que han probado, digamos, bypassear un XDR, un EDR, y han tenido éxito cuando, por ejemplo, está mal configurado o tiene configuraciones por default que permite que una persona que se dedica al tema de hacking pueda bypassear a esta agente de seguridad. Entonces, por esa razón, si ustedes están trabajando en una empresa donde se necesita mucha seguridad, proteger, están en un banco, en una entidad financiera, en una minera, en una empresa que necesita mucha seguridad, entonces necesitan hacer estas pruebas recurrentemente. Por ejemplo, en este caso se observa que gracias a esta agente de seguridad más sofisticado como es el XDR o el EDR, se observa de que han identificado, digamos, en uno de los servidores la ejecución de mímicas. Como sabemos, mímicas es una herramienta que los usan ¿no? frecuentemente los atacantes para poder, digamos, dampear lo que está en memoria y ver cuando tú te logueas en un servidor, el usuario y la contraseña en Windows, por ejemplo, pasa a memoria y se va a mantener ahí para que cada vez que lo utilices para otros procesos o otras aplicaciones, jale memoria y ya no te esté autenticándote de cada rato. Entonces, eso también es bueno por un lado, pero malo por otro lado, porque por ejemplo, en el caso de mímicas va a ejecutarse, como en este caso, en un proceso válido, como nota para poder descargarlo y luego ver ese texto en plano. Y luego, por ejemplo, el usuario podría crear un usuario, un usuario 2 administrador, un usuario 2 administrator para luego empezar a propagarse. Tener en cuenta, oye, ¿qué pasa si es que están ejecutando un scanning en la red interna? Pues me ayudaría un agente interno me ejecute esa alerta, pero también que el analista de seguridad conozca que, oye, no es frecuente o no es correcto que dentro de dos estaciones o dos servidores se ejecute un scanning. Y por ejemplo, en este caso, que es un Nmap, es una herramienta muy útil, ¿no? Que lo utilizan mucho los pentesters, los atacantes, ¿no? En este caso, está haciendo un descubrimiento de SMB-OS, digamos, de Samba, del protocolo de Common Internet File Sharing de Windows, un descubrimiento del sistema operativo para ver otras víctimas. Entonces, el analista automáticamente tiene que reportarlo y dar una acción. Por eso es importante probar ese procedimiento de respuesta, por ejemplo, frente a un incidente o frente a una actividad. En este momento no llega a ser un ransomware, pero en este evento, pero sí, digamos, es que el analista tiene que tomar una acción, tiene que decir, oye, es un comportamiento malicioso, tengo que identificar qué máquina es, hacia qué máquina vecino está enviando, ¿no? Aquí hay otro ejemplo con SecMap, que también es una herramienta de scanning. Aquí hay otra más, por ejemplo, ya está probando otra con IP Scanner, que es otro scanner basado para Windows, a una IP, a una red que es la 10, máscara 8 bits. O sea, a toda una red 10, porque probablemente el atacante dice, oye, esta empresa tenga una red interna basada en el RFC 1918, la 172, la 10 o la 192, entonces puede ser un scanning con el objetivo de encontrar más máquinas que sean
que sean vulnerables, ¿no? Es importante contar con agentes más sofisticados. Claro que sí, de repente un antivirus que digamos, basado en firmas, ya se sugiere pues, que suban a un agente más sofisticado como un EDR, XDR. Pero lo que no es correcto decir es que ya, si compras esa tecnología, vas a estar súper seguro y todo. No, porque si está mal configurado, porque de repente, si no está actualizado, si el analista no está preparado, entonces de nada serviría. Por eso es que, digamos, siempre tenemos que contar con esas revisiones periódicas, ¿no? ¿De acuerdo? Esas pruebas de Red Team, de Blue Team, para confirmar que las personas que están del lado de protección respondan, que las personas que están del lado de ataque están tratando de ingresar y cómo se va a responder. En este caso, por ejemplo, ha sido un éxito porque ha detectado que una máquina está tratando de ejecutar un proceso válido para ejecutar el ransomware Lockbit y lo ha bloqueado. En este caso nos ha ayudado, ¿no? Pero el atacante sabe y tiene mucho conocimiento técnico de que las empresas grandes ya tienen estos controles y por lo tanto están preparándose para poder bypassear estos controles. ¿De acuerdo? En este caso hablamos de Lockbit, que está ejecutando un proceso que aparentemente es válido, que es Windows.exe, pero en realidad es un proceso que está corriendo un Lockbit db.exe, que eso es digamos, el ransomware en sí. Bien, vamos con la última parte, que es recomendaciones. Este, Miren, a modo general, lo más importante es que este es un triángulo que seguro ustedes lo han visto en muchas exposiciones, en la universidad, en la práctica y todo, ¿no? O sea, aquí es que solo con tecnología no nos vamos a poder prevenir. Necesitamos personas, analistas, técnicos, personas observadoras, juiciosas, ¿no? Que digamos, ante algún comportamiento extraño, puedan esas personas reportar, contactarse con el fabricante, contactarse con el partner local, tener esa persona ese hábito de estar en foros, participar digamos, de conferencias, participar de talleres, sepa lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Guatemala, en Costa Rica, o sea, saber lo que está ocurriendo, ¿no? En Bolivia, oye, mire, en Bolivia hay este ransomware y probablemente esté pasando a Perú, o en Perú, en Chile, porque más o menos, ¿cómo es esto? Parecido al COVID, ¿no? Viene de Asia, viene de Rusia, viene a Europa y luego viene a Brasil, que es el país gigante, ¿no? Y luego viene a Chile, a Colombia y luego nosotros. Entonces, si nosotros empezamos a tener contactos con estas personas que están trabajando en estos otros países, que digamos, oye, mira, lo que hemos visto ahorita con Ransom Black Cat, es que su vector de inicio es un servidor Exchange que está desparchado. Entonces, ya los atacantes, ya de RDP, eso fue hace tiempo lo de RDP. Ahora están usando VMware, están usando vulnerabilidades de VMware, vulnerabilidades de los VPN server, vulnerabilidades de Exchange, porque ellos están cambiando sus técnicas. ¿Y cómo nos vamos a enterar si es que en el día a día estamos trabajando en las tareas del trabajo que no nos permiten? Entonces, recomendamos, sugerimos que puedan estar en grupos donde se comparten información independientemente del grupo donde estén. Luego el tema de procesos, procedimientos, ¿no? O sea, se necesitan personas ordenadas en el trabajo, personas que nos ayuden a documentar, a medir, a tener, oye, ¿qué pasa si esto ocurre un domingo? Donde digamos, se queda de repente la persona que recién acabó la universidad o recién acabó un instituto y está, digamos, está un poco cachorro. Entonces, necesita tener un script, porque esto puede pasar en cualquier momento. Entonces, se tiene que documentar, ¿no? Entonces, es muy importante que dentro del grupo de trabajo haya personas que sean más orientadas a procedimientos, a procesos, porque esto nos va a ayudar, ¿de acuerdo? Y esto tiene que tener éxito con un sponsor. Si no tenemos sponsor, entonces estamos fritos, no va a caminar. Necesitamos tener sponsor de la alta gerencia por ejemplo, para las capacitaciones para los usuarios,
para que no abran un correo electrónico, y si abren un correo electrónico lo reporten, para que si es que hay, digamos, equipos de seguridad que muchas veces son limitados. ¿Y qué pasa si es que la aplicación es la que está mal? Si la aplicación está mal, nosotros como ciberseguridad vamos a tener que hablar con el área de desarrollo de software para que mejore su arquitectura, implemente otros controles, de repente implemente algún, alguna aplicación de algún control de captcha para que sea un captcha más elaborado, pero no nos va a hacer caso. Pero si tenemos un sponsor más arriba, nos va a ayudar para que esa área nos haga caso. Y también que no nos vean como un auditor, ¿no? Sino más bien como un equipo de trabajo. Entonces, este triángulo, digamos, deberíamos manejarlo teniendo en cuenta el tema del sponsor, siempre pensando en el tema de gestión de riesgo todo el tiempo, ¿no? La gestión del riesgo, identificando cuál es el riesgo crítico y así sucesivamente. Este es el último slide y este es más operativo, ¿de acuerdo? Primero, recomendaciones. El tema de la concientización. Esto lo he sacado, digamos, de Stop Ransomware. Esta iniciativa de Stop Ransomware sale de Cybersecurity Infrastructure Security Agency. Esto nace a partir del incidente ransomware que tuvo la empresa Colonial Pipeline en Estados Unidos hace un par de años. No sé si ustedes recuerdan que la noticia se vio que gran parte del suroeste de los Estados Unidos se quedó sin combustible, ya que esta empresa que distribuía el gas digamos, el combustible se quedó sin sistemas, porque le afectó un ransomware, ¿no? Aparentemente de origen ruso. Por ejemplo, las buenas prácticas de Microsoft. Tenemos que tener conocimiento de Microsoft tenemos que tener conocimiento de Microsoft para, digamos, el tema de especialistas en Microsoft para poder siempre tener una visión mucho más, ¿cómo se llama? Activa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya estoy finalizando. Tener en el grupo de trabajo especialistas, por ejemplo, de Microsoft, para poder utilizar, por ejemplo, Just Enough Administrator, implementar un proceso de gestión de vulnerabilidades, tener un proceso recurrente de hardening, activar multifactor authentication, hacer pruebas de hacking con especialistas, con empresas especialistas que se dedican a esta parte, probar los procedimientos de respuesta, revisar frecuentemente las políticas y los eventos de los equipos de seguridad, implementar un agente XDR. Cabe importante que no es ya lo máximo que puede pasar, pero sí nos va a ayudar, pero tenemos que igual jardinizar los sistemas operativos y monitorear cosas raras, ¿no? Reportar cosas raras. Eso ha sido toda la exposición. He tratado de acelerar, pero me parece que me he pasado. Si hay alguna pregunta, por favor, igual nos pueden enviar al correo a mi correo. Si llegaran a tener alguna consulta adicional, de repente por el tiempo, lo pueden hacer al correo electrónico. O si es que ahora tienen alguna pregunta, con gusto. Muchas gracias por el tiempo. Aquí lo paso a Javier y a Diego. Gracias, César, por la exposición muy clara, excelente en realidad. Sí, tengo ya unas preguntas aquí por interno. Me preguntan, para el tema de movimiento lateral, justamente, a ver, aquí exactamente especifica por qué ocurre cuando tienes una solución de EDR y XDR, si son soluciones pensadas justamente para suprimir estos problemas. ¿Escucha? Sí, sí, me escucha. Sí, me llegan a escuchar, chicos.
Ahí, sí, sí, César, te escucho ahí, perfecto. ¿Sí? Ahí ya. Decía que a veces se debe a que, digamos, el modo de configuración está en modo simulación. Es decir, el equipo está en modo aprendizaje o los agentes de EDR, XDR están en modo aprendizaje y no van a bloquear. Esa es una posibilidad. La segunda es que la configuración esté por default y el atacante ya sepa, digamos, cuál es ese método, digamos, por default y va a bypassear. Sugeriría que van por esos dos puntos, ¿no? Entonces está buenísima la pregunta, porque ese es como que los ataques más sofisticados que deberíamos estar preparados. Es decir, que el atacante ya sabe que tiene EDR, XDR en esa empresa y va a tratar de bypassear ese elemento, y por eso hay que probarlo a través de, como digo, de pruebas de hacking, este, lo más detalladas posibles para corroborar de que las políticas de seguridad del XDR-EDR están correctamente. Pero muchas gracias a la persona que hizo esa pregunta. Porque justamente hace dos, tres días, conversando con un amigo que se dedica a la parte de hacking, bypasseó, no puedo hablar de fabricantes, dos fabricantes importantes, pero no es porque sean malos, sino porque las configuraciones no eran las correctas, porque la empresa que implementó lo había implementado de manera general. Bien, gracias, César. Tenemos otra pregunta de Alfredo. Nos dice, sería bueno que mencionen que deben tener cuidado al entrar a las páginas que tú indicaste, los controles de protección antes de entrar fuera del Tor para efectos que no se vean afectados al navegador, dice. Por ahí los curiosos, eso indica. Claro, sí, sí, muchas gracias Alfredo digamos, la sugerencia. Es correcto lo que comentas, porque normalmente esas páginas van a tener malware, entonces podría ser que la máquina se infecte, y lo recomendable sería hacerlo desde una máquina que tenga, digamos, una máquina virtual, que no tenga conexión a tus archivos personales. Muchas gracias Alfredo por la sugerencia. Tenemos a Basilio. Basilio está alzando la mano. Supongo que no sé si puedo encontrar el módulo de preguntas y respuestas, pero si tú prefieres, César, podría habilitar el micrófono para que haga su pregunta directamente. De acuerdo, de acuerdo. Basilio, tu Hola, micrófono no está buenas activado. noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, César. Y gracias por darme el espacio muy breve. Una consulta. Si yo tengo un snapshot de un servidor virtual, este servidor luego se infecta de un ransomware, ¿con el snapshot llego a salvar la información o es que no? Porque yo entiendo que el snapshot simplemente es una foto, ¿no? del servidor, pero no es un backup completo. Entonces, ahí mi duda. Sí. Sí, mira, lo que podría pasar, muchas gracias Basilio por la pregunta. Mira, lo que podría pasar es que, digamos, el atacante también va a cifrar, digamos, si son archivos, digamos, Binware, él sabe que son alternativas que tiene la empresa para poder restaurarlos, podría también cifrarlos, ¿de acuerdo? Ese snapshot, digamos, es del sistema operativo. De repente, al hacer el restore, de repente no vas a tener ningún problema, pero lo importante sería que si ha pasado, no ha pasado, me había olvidado de decir esto, Basilio, y gracias por la pregunta, que se recomienda que el backup sea offline, porque si es que ha habido un ransomware, digamos, en tu institución, y tienes ese snapshot ahí, de repente, antes de quizás no haya ocurrido nada, pero si es que ha pasado durante, probablemente esa máquina también esté infectada. Entonces, sería bueno tener una práctica de repente de hacer ese restore, para validar y pasarle un motor ya sea de un antivirus, o validar que digamos, de repente está contagiada, ¿no? Entonces sería un error quizás llevar la producción.
habría que analizar un poco más que no genere, digamos, problemas hacia la red, ¿no? Es un poco complicado porque podría darse el caso que se ha sido antes de un ataque ransomware, no tendría nada, pero si también lo han infectado, al momento de restaurarla, se podría activar un proceso para poder, por ejemplo, en el caso que mostraba de Mimikatz, pasó como 3 meses y el ransomware se activó. Entonces, si tuviéramos, si, la mayor certeza que te puedo dar es que si tú tienes un backup offline, no habría ningún problema. Bien, no sé si de pronto hay alguna consulta adicional. Estamos cerrando ya acá con César. Si alguien de pronto tiene alguna duda, podemos asimismo, pues que levante la mano, podríamos habilitar los micrófonos, si César lo permite. Me parece que no tenemos alguna consulta. No sé si Javier, tú ves de tu lado, de mi lado no observo más preguntas. No, yo tampoco observo ninguna pregunta nueva. No sé si algún otro usuario quiera consultar algo. Pues bien, no veo más preguntas. Me parece que eso sería todo. Agradezco a todos, justamente a César por también la extraordinaria presentación. Gracias por conectarse. Vamos a seguir trabajando justamente para poder traer más contenido de valor para que ustedes puedan también irse empapando del tema de ciberseguridad, pues sí, trabajando en conjunto. Muchas gracias a César. Paso directamente con Javier, que tiene más información para ustedes. Muchas gracias, César, por la interesante exposición que nos has brindado. Con esto ya estaríamos dando por finalizada entonces la actividad del día de hoy. Y a nombre de Cibersi no me queda más que agradecer su asistencia y dejarlos cordialmente invitados a nuestra próxima conferencia del mes de septiembre, que estará a cargo del ingeniero Ariel Guzmán de Bolivia, con su charla Device Code Phishing, Ingeniería Social, más Office 365, la cual ya se encuentra publicada en nuestro sitio web y redes sociales. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Javier, a todos. No olviden, por favor, seguirnos en redes sociales como cibersi-org. Estamos en Telegram, estamos en Facebook, estamos en la mayoría de redes sociales. Para nuestro Telegram también pueden ingresar directamente desde el sitio web cibersi.org. Entonces, esperamos pues que todos se puedan conectar. Seguimos avanzando, es un canal de difusión libre, ustedes pueden consultar, estamos trabajando también nuevo material. Esperamos que tengamos justamente ya las siguientes fechas para también irlas subiendo. Tenemos ya todo el calendario hasta diciembre copado, entonces pues esperamos también que ustedes puedan seguirse conectando. Gracias a todos, un fuerte abrazo y que pasen muy bien.